Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Miranda y en esta ocasión voy a hablar sobre un tema que es muy importante y que sigue siendo un problema muy fuerte en nuestra sociedad, el cual es la violencia por razón de género y los retos que existen para lograr la igualdad y la inclusión. Este tema no solo pasa en otros países, sino que es una realidad en México y que afecta principalmente a mujeres y niñas, aunque también puede afectar a otras personas por su identidad o expresión de género. Primero, hay que entender qué es la violencia por razón de género, la cual es básicamente cualquier tipo de violencia que se ejerce contra una persona por su género. Puede ser física, psicológica, sexual, económica, entre otras. En México, esta violencia se presenta de muchas formas, por ejemplo, en relaciones de pareja, en el trabajo, en la escuela o incluso en espacios públicos. De hecho, según datos del INEGI, aproximadamente el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo cual es bastante preocupante. Además, existe una ley llamada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca prevenir, atender y erradicar este problema, pero aún así sigue siendo muy común. Ahora, hablando de los tipos de violencia, existen varios. La violencia física es cuando se causa daño al cuerpo. La violencia psicológica incluye humillaciones, amenazas o manipulación. La violencia sexual, que es cualquier acto sin consentimiento. La violencia económica, que es cuando se controla el dinero de la persona. La violencia patrimonial, que implica dañar sus bienes. La violencia social, que es aislarla de su entorno. Y la violencia vicaria, que es cuando se daña a los hijos para afectar a la madre. Todos estos tipos de violencia muestran cómo se puede ejercer control y poder sobre las personas, especialmente sobre las mujeres. Ahora, una de las principales causas de este problema es la cultura machista que todavía existe en la sociedad. Esta cultura se basa en estereotipos de género que hacen ver a las mujeres como inferiores o con menos derechos, lo que genera desigualdad. Incluso hay estadísticas muy fuertes, como que en México se registran asesinatos de mujeres diariamente, lo cual demuestra la gravedad del problema. Ahora, pasando a los retos de la igualdad e inclusión, hay varios puntos importantes. Uno de los principales es la desigualdad en oportunidades. Por ejemplo, muchas veces las mujeres ganan menos dinero que los hombres o tienen menos acceso a puestos importantes. En la educación todavía existen prejuicios en los materiales y en la forma de enseñar, además de que no todos tienen las mismas oportunidades por factores como pobreza, discapacidad o el lugar donde viven. En el ámbito laboral también hay problemas como la discriminación, la falta de inclusión y la poca representación de mujeres o personas de la comunidad LGBT en puestos de liderazgo. Otro reto importante es el acceso a servicios y espacios públicos. Muchas personas no tienen las mismas oportunidades por estigmas o prejuicios, lo que limita su participación en la sociedad. Y también hay problemas relacionados con la diversidad étnica y sexual, como el racismo, la discriminación y la falta de reconocimiento de derechos. En este tema no basta solo con informarnos. También es importante actuar para evitar que la violencia siga ocurriendo. La violencia por razón de género es algo que no debería normalizarse, porque detrás de cada caso hay una persona, una historia y muchas veces una vida que se pierde. En México, miles de mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y esto es algo que no podemos ignorar. Cada una de estas víctimas representa una realidad que sigue afectando a muchas familias. También es muy importante hablar de la violencia que sufren las personas de la comunidad LGBT, quienes en muchos casos son discriminadas, atacadas o incluso asesinadas por sus preferencias, identidad o expresión. Esto refleja que todavía hay mucho odio y falta de respeto en la sociedad. Para poder cambiar esto, se necesita empezar desde la educación y la conciencia. Y algunas formas de contribuir son respetar a todas las personas sin importar su género, identidad u orientación. No justificar ni normalizar conductas violentas o machistas. Usar un lenguaje inclusivo y respetuoso. Apoyar y escuchar a las víctimas de violencia en lugar de juzgarlas. Y denunciar cualquier tipo de violencia cuando la presenciemos. La igualdad no solo depende de las autoridades o de las leyes, sino que también depende de cómo actuamos como sociedad y de los valores que promovemos todos los días. En conclusión, la violencia por razón de género sigue
sigue siendo uno de los problemas más graves en la actualidad, y aunque existen leyes y esfuerzos para combatirla, aún hay mucho por hacer. Es necesario fortalecer las instituciones, mejorar la aplicación de las leyes y seguir impulsando políticas públicas que protejan los derechos de todas las personas. Pero también es fundamental seguir generando conciencia y educación desde edades tempranas para prevenir estas conductas. Solo a través del compromiso conjunto entre sociedad, gobierno e instituciones se podrá avanzar hacia una sociedad más segura, justa e incluyente para todos. Y bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por escuchar.